Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Luis Florian Moreno. Soy alumno de la materia de Ingeniería de Calidad del octavo semestre de Ingeniería Industrial, del Instituto Tecnológico de Morelia. Bueno, hoy les voy a platicar de un problema de diseño de experimentos que es un L9, es decir, tres factores y una columna de error con tres niveles cada uno. Pero tiene un detalle este problema que tiene dos factores de ruido, dos niveles cada uno. Entonces va a ser interesante cómo se pudo resolver este problema y cómo llegué a una conclusión. Enseguida les muestro el problema, cómo fue, este, pues para que quede más o menos claro cómo llegué a poder resolverlo. Se los muestro a continuación. Bueno, aquí está el problema. Si vemos nos da los factores y el arreglo ortogonal. El arreglo ortogonal es un L9, por lo que ya nos podemos dar cuenta que está a tres niveles cada factor. Tenemos tres niveles de control: pulso de tiempo, corriente y pulso de corriente, y la columna que nos sobra en el arreglo L9 va a ser columna de error. Aquí podemos ver claramente que tenemos dos factores de ruido: dureza del material en suave y duro, nivel 1, nivel 2 respectivamente, que se ponen como H, y temperatura del cuarto, que se representa con una T, igualmente en nivel alto, nivel bajo y nivel alto, o sea, normal y alto, y se representa con la T, como mencioné. Por lo que, bueno, yo entendí en este ejercicio es que cada réplica, tenemos 4 réplicas para cada corrida. La primera réplica se iba a tomar, la primera y segunda réplica se iba a tomar en dureza del material suave, pero la primera en una temperatura normal y la segunda en una temperatura alta, que podemos ver. Y la tercera réplica, la tercera y cuarta, se toman en el material duro, pero la tercera en temperatura baja, temperatura normal, perdón, y la cuarta en temperatura alta. Entonces, les presento aquí el control, son los tres factores de control. El pulso de tiempo se maneja en tres niveles, se miden en milisegundos, y el primer nivel va a ser a 150, el segundo a 200 y el tercero a 500. La corriente, el factor B, lo vamos a trabajar en amperes y vamos a hacer el primer nivel en 30, 34 y 50, el segundo y tercer nivel. Y el factor C es el pulso corriente, que se va a manejar igual en amperes, y vamos a trabajar el nivel 1 en 0 amperes, el nivel 2 en 1 y el nivel 3 en 3 amperes. Y la columna de error pues no tiene niveles ni nada, simplemente error. De este lado les muestro los factores de ruido, que es dureza representada con una H, que trabaja dos niveles, 1 y 2, suave y duro respectivamente, y la temperatura, que se representa con una T, normal y alta. Aquí es importante recalcar que se va a manejar una medida de desempeño mayor es mejor, porque se está tratando de una tasa de remoción del material, es decir, en un proceso de soldadura queremos que se remueva el mayor material posible al momento del proceso. La otra para completar el arreglo externo de los factores de ruido, pues se maneja la interacción H por T. Los datos, como les dije, pues son 4 réplicas para cada corrida y que se muestran. El factor interno, el arreglo interno, perdón, es el L9 normal, y el factor externo es el L4 para los factores de ruido, con su interacción para completar las 3 columnas pertinentes. Pasamos a realizar el ANOVA, contemplando claramente los factores de ruido, es decir, nivel, arreglo interno y arreglo externo. Pues se sacan las sumas de cada nivel, es decir, cuántas veces, o sea, la suma de las réplicas que aparece el nivel. Como sabemos, aparece 12 veces porque son 3 niveles, y por 4 corridas, por 4 réplicas que aparece, pues son 12. Entonces se suman y vamos a sacar las diferencias. Como es un L9 de 3 niveles, la primera diferencia se va a sacar del nivel 1 menos nivel 2, la segunda nivel 2 menos nivel 3, y la tercera nivel 1 menos nivel 3, y así para cada factor en la columna de error. Para la suma de cuadrados se va a sacar la primera diferencia, se va a elevar al cuadrado y se va a dividir entre 12. Como les dije, 12 son las veces que aparecen en las réplicas para cada nivel, y así para cada diferencia y para cada factor. Y ya que tenemos las tres sumas de cuadrados de cada diferencia, sacamos el promedio, y esto es lo que va a ir en nuestro
a nuestro ANOVA. Esta es la suma de cuadrados para cada factor. Como se contempla la señal de los factores de ruido, se tiene que sacar tablas secundarias y primarias para pues igualmente sacar datos que se ocupan en el análisis. Las tablas secundarias no son más que la suma para cada nivel y para cada corrida que aparece el factor, por ejemplo en este H, el factor de dureza de material en el arreglo ortogonal, o sea las réplicas. Si lo seleccionamos, en el nivel 1 la dureza del material aparece en estas dos ocasiones, entonces se suman y nos da 337.5, y así para cada uno de la dureza del material en cada nivel para cada corrida. Igualmente se saca para temperatura del material, de igual manera en el nivel 1 cuántas veces aparece en la corrida 1 la temperatura del material, el nivel 2 en la corrida 1 y así para cada corrida. Y la tabla primaria no es más que la suma de las réplicas de la corrida 1 en este caso, que serían estas. Y así hasta llegar a la corrida 9. Aquí se contempla, como estamos usando los factores de ruido, se tienen que contemplar las interacciones, es decir, todos los factores que tenemos, que es A, B, C y la columna de error, cómo interactúan con cada uno de los factores de ruido, es decir, la temperatura del material y la temperatura del cuarto, y la dureza del material. ¿Cuántas la suma en la que aparece el factor A en el nivel 1 y la suma y el factor de la temperatura del cuarto en el nivel 1, y se van sumando y se sacan todas estas tablas de interacciones para cada factor y en su respectivo nivel en las interacciones con los factores de ruido. Y ya en el ANOVA, ya que nosotros sacamos aquí esto de factor A, factor B, factor C, el error y la primera suma de cuadrados, y así para cada interacción que se completó de este lado y cada factor individual del de ruido, hasta llegar a un error 3, que es el que se va a incluir en el error agrupado. Bueno, ya pasando al error agrupado, pues ya tenemos aquí los tres factores, los dos de ruido y las interacciones de los factores de control con los de ruido, y nos da con un 95% de confianza que solamente son significativos para la remoción del material los tres factores de control: pulso de corriente, pulso de tiempo y corriente, y el factor de dureza de material, factor de ruido, es decir, la temperatura, según el análisis ANOVA, pues no es significativo. Y el que más contribuye a una variación es el factor B, el de corriente, con un 92.59%. Pasando a la descomposición polinomial, solamente se la vamos a sacar a los factores de control que salieron positivos, es decir, los tres. Vamos a sacarle su parte lineal y su parte cuadrática. Como sabemos, al tener tres niveles es posible sacar la parte lineal y parte cuadrática. Si solo tuviéramos dos, sacaríamos solamente la parte lineal. Entonces, al hacer el análisis, nos podemos dar cuenta que el factor A no es significativo en parte lineal. Aquí lo podemos ver, no significativo. Pero en parte cuadrática sí lo es y aporta un 1.02, casi nada, pero aporta la variación del proceso. Mientras que los factores B y C en sus dos partes, lineal y cuadrática, son significativos, y una vez más el que más aporta es la parte lineal del B con 83.37%. Ahora pasamos pues ya a aplicar la señal ruido, es decir, cada réplica va a aportar una señal ruido. En este caso tenemos nosotros tres fórmulas para calcular señal ruido: menor es mejor, nominal es mejor o mayor es mejor. En este caso, como queremos remover más material, vamos a usar mayor es mejor. Entonces, ya al sustituir la fórmula de señal ruido para cada corrida, si vemos, tomamos los datos de cada corrida, pues nos da la señal ruido para la corrida 1 de 44.34, y aquí tenemos para cada una de las réplicas. Entonces ahora el promedio de la señal ruido para el nivel 1 es para el nivel 2 es y así para cada factor. Y podemos aquí observar que la mayor remoción del material se haría, ya contemplando la señal ruido, que son los factores no controlables, la mejor combinación para remover mayor material
sería que el pulso corriente trabajara en el nivel 2, 200 milisegundos. El factor B y el C trabajarían en 3 niveles, la corriente en 50 amperes y el pulso de tiempo en 3 amperes. Aquí puse unas gráficas de tiempo, unas gráficas para ver las interacciones del factor A con la señal ruido, factor P y factor C. Ya que tenemos nosotros la señal ruido calculada en la hoja anterior, vamos a proceder a calcular ahora el nuevo ANOVA, pero ya con la señal ruido, ya no con las 4 réplicas que teníamos, para obtener un resultado más exacto del factor que realmente influye, ya considerando aquello que no podemos controlar. Procedemos, ya nada más tenemos una réplica, es decir, una señal ruido para cada corrida. Sacamos la suma, las diferencias de igual manera que se sacaron en el primer ANOVA, las diferencias, y aquí tenemos las sumas de cuadrados que se van a utilizar para cada factor en el análisis. Para sacar el ANOVA del error agrupado, pues simplemente observamos que con un nivel de confianza del 95, ya considerando los factores de ruido, solamente el factor B es significativo y aporta el 86.18% a la variación del proceso. Es decir, el factor A y el C ya dejaron de ser significativos con los factores de ruido. Entonces el B podemos concluir que es el que verdaderamente aporta la variación, es decir, la corriente. La corriente es la que debemos de comenzar a trabajar para que haya mayor remoción de material. Entre mayor corriente haya, mayor remoción de material va a haber. Pasamos a la descomposición polinomial del único factor que nos salió en su parte lineal y cuadrática. Entonces nos quiere decir que el lineal, la parte lineal es significativa del factor B y aporta 81.19%. Bueno, como nos podemos dar cuenta, pues al hacer un análisis con la señal ruido, podemos acercarnos más a una realidad, o un mejor análisis, mejores resultados de qué factor en verdad es significativo, ya considerando aquello que no podemos controlar. Entonces, para este experimento, si queremos remover mayor material en el proceso de soldadura, tenemos que fijarnos bien en la corriente, porque la corriente es el único factor que realmente influye en la variación del proceso. Gracias, saludos.